Seguramente te vas a preguntar por qué Skeletor, pan de Dios, que ahora ni una amiga tiene de Dios, hizo todo lo que hizo. ¿Te acuerdas del rayo que cayó en su tumba y que da en el centro de su pecho? Bueno, ese rayo es lanzado por Max. Sí, el propio Max. Pero me vas a decir, si Max está KO, pues sí, de forma física ni rastro, pero en forma espiritual no. Porque cuando Max Antieternia muere en el combate final del episodio anterior, su alma es llevada a lo más profundo de las tinieblas. Y es ahí en donde empieza a operar su plan de venganza, en donde tarda 5 años. Porque al momento en que regresara, lo tenía que hacer en el lugar y en el momento adecuado. Y la mejor manera de hacerlo es de una forma muy eficaz y retorcida, instalando su alma en el ya difunto Skeletor. Y así aparecer en ese momento que tenía planeado aparecer, para que cuando lo vean sus amigos se sorprendan como bien sucedió, y así también jugar con sus sentimientos y poder derrotarlos de la manera más humillante posible. Así era Max y así sigue siendo, pero esta vez con el cuerpo profanado de pan de Dios. Maldito cabrito, eres de lo mejor. Aclarado el porqué de la revelación de Skeletor, ahora nos encontramos con todo patas arriba. Dado que Steven está en otra dimensión, He-Man perdió sus poderes, Champ su brazo izquierdo y March quedó preocupada por su Steven. Ken y Noé al final terminaron muertos por su incompetencia, y ya sabemos lo que pasó con Pon. El asunto está complicado, pero no queda otra que recuperarse y pensar cómo detener de alguna manera a Skeletor. 2 semanas después. Ya reunida la alianza para detener al señor Calavérico, llega la hora de la batalla final. A lo mejor te puedes llegar a preguntar también qué hace Adam con la armadura y las armas de Max. Sencillo, luego de su muerte sus accesorios fueron guardados en una coraza blindada en el laboratorio de Duncan. Y ahora esto le sirve a Adam para darle poderes. El único problema es que debe usarlo dentro del plazo de 24 horas. Pasado ese plazo, los efectos de llevar eso puesto pueden ser devastadores, así que hay que meterle. Una ventaja de esta armadura es que te permite encontrar las localizaciones de Skeletor y la de Steven, pero como solo hay 24 horas, vamos primero por Skeletor. Ahora los que sorprenden son los amos del universo, que se teletransportan al lugar donde Skelly se estaba tomando un descansito, para luego atacar. ¿Y qué creen dónde se estaba tomando ese descansito? En Tangaracera, Brasil, que es el lugar donde se pasó 8 meses de su vida cuando desapareció. Ahora sí, agárrate de donde puedas, Skelly, que los Masters están con la sangre en el ojo y te van a hacer pagar por todo lo que hiciste. El combate empieza. Skeletor con un poder increíble se quita a varios Masters de encima, quedando así en un mano a mano con Adam, desatándose así una batalla feroz, golpe a golpe, beso a beso. No hay besos. Sigue el combate, en donde Adam, que ya casi que no puede más y con las 24 horas casi finalizadas, le sucede algo extraño a la armadura. Empieza a reaccionar de una manera rara y ¿qué hace? Absorbe el mal que hay dentro de Skeletor, que sería el espíritu de Max, dejando a Skeletor inconsciente. Gente, era lo que no temíamos. Las 24 horas se cumplieron y los efectos devastadores se hacen presentes, haciendo que este y su armadura se unan de vuelta y este regrese a la vida. Por lo tanto, Max, destructor de mundos, para poner fin a todo esto, decide hacer como hizo con Apolonia 72, el planeta de Steven, volarlo en 1 trillón de pedazos, pero dado que aún está con pocos poderes, solo logra destruir parte del planeta. Ya con poderes prácticamente nulos, huye de vuelta hacia las tinieblas para recargar poder y así finalizar el trabajo de la destrucción total. Mientras tanto, con el mundo prácticamente en ruinas, nuestros Masters no logran conseguir salir con vida, en excepción de Evelyn, que con las pocas fuerzas que le quedaban logra teletransportarse hacia el otro rincón del planeta que no llegó a destruirse. ¡Los maldigo todos! ¡Maldigo